Hola chicos, por fin hemos llegado a la última entrada sobre por qué le tenemos miedo a las grasas. En esta entrada específicamente os hablaré por qué le tenemos miedo a las grasas saturadas y ya sé que este vídeo ha tardado bastante en llegar, pero por fin está aquí. Mejor tarde que nunca, ¿no? En el último vídeo os hablé de Ansel Keys, un científico que pasó gran parte de su carrera culpando a las grasas de las enfermedades cardíacas. Él en un principio intentó culpar al colesterol, pero no fue así la cosa. Luego intentó culpar a las grasas totales del problema, pero porque básicamente otros científicos como Yerushalmi fueron en contra de esta idea, él decidió que al final pues lo intentaría con las grasas saturadas y para esto hizo el estudio que hoy se conoce como el estudio de los 7 países. Y a pesar de que este estudio está bastante mal diseñado, mal ejecutado, sigue siendo el santo grial de todos los médicos y nutricionistas que hay allí fuera. Viéndolo así, es normal que la gente cada vez esté más enferma, ¿no? Ok, antes de empezar a hablar sobre el estudio de los 7 países, vamos a ponernos un poco en contexto. Por allá por los años 50, las técnicas de separación y análisis de las grasas mejoraron bastante, porque antes no se podía diferenciar entre una saturada, monoinsaturada o poliinsaturada. Entonces, en esos tiempos, los científicos estaban allí on fire y por fin lograron separar todas esas grasas y lograr analizarlas. Uno de estos científicos fue Edward Arends, que en uno de sus estudios concluyó que la ingesta de grasas saturadas hacía que aumentara el colesterol. Pero hay que tener en consideración que todos estos descubrimientos se hicieron cuando las técnicas de análisis eran algo muy nuevo. Entonces, cuando esas técnicas de análisis mejoraron, el mismo Arends se dio cuenta de que el aumento en la ingesta de grasas saturadas no estaba tan correlacionado con el aumento del colesterol. Lamentablemente, como suele suceder muchas veces en la vida en general, una primera idea es la que se asienta y luego, independientemente de lo que digas después, ya da igual, porque lo primero es lo que se queda realmente. En este punto volvemos a encontrarnos con nuestro amigo Keys, que si os acordaréis del último vídeo fue desacreditado por Yerushalmi por haber utilizado datos nacionales que no eran de fiar. Así que Keys se enfadó un poco por esto y decidió que no iba a utilizar ningún dato más que proviniera de estos países, sino que los datos los iba a generar él mismo. Así que para ello diseñó el estudio de los 7 países, que fue fundado además por los Servicios Públicos de Salud de Estados Unidos por una cuantía de $200.000. El estudio empezó en 1956 y tenía la intención de estudiar a 12.700 hombres de evidentemente 7 países que podréis ver aquí en esta lista. Solo con lo que os he dicho de este estudio ya se puede ver que tiene bastantes problemas. Solamente son hombres, solamente se estudiaron a hombres y hombres de mediana edad, con lo cual dejas niños, mujeres y gente de la tercera edad fuera de la ecuación. No puedes explicar un modelo para toda la población de todo el mundo solamente basándote en esos datos. Además, como el nombre del estudio lo dice, son 7 países solamente y evidentemente hay muchos más países que estudiar. Además, Keys eligió qué países iba a estudiar y cualquier científico que se aprecie sabe que uno no puede elegir la población que quiere estudiar. Tú has de estudiarla entera y a partir de allí sacar unas conclusiones, pero tú no puedes elegir a dedo a quién vas a estudiar, porque esto tiene que siempre ser aleatorio. Puedes tener un estudio de 7 países, pero lo que tendrías que hacer es coger toda la lista de países que hay en el mundo y hacer un algoritmo para que se elija aleatoriamente cuál vas a estudiar, básicamente. Y por último, como os he dicho, el estudio empezó en 1956, que era un periodo de posguerra donde la gente había pasado hambre, pasado bastantes penurias después de la guerra, así que no era un buen momento para hacer un estudio como el que hizo él. Este estudio se terminó publicando en una monografía de la Asociación Nacional del Corazón de Estados Unidos en 1970 y también en un libro de la Universidad de Harvard. Y, atentos con el dato, ha sido citado
más de 1.000.000 de veces. Esto es para que entendáis lo importante que fue este estudio, a pesar de lo mal hecho que está. O sea, es una vergüenza. Lo que el estudio de los 7 países terminó concluyendo es que en países donde se comen muchas más grasas saturadas hay más muerte por enfermedades cardíacas. Por ejemplo, en Finlandia se comen bastante más grasas saturadas y carne que en Grecia, y la mortandad era mucho más grande en Finlandia que no en Grecia. Pero luego, si nos íbamos dentro de Finlandia, en la zona del oeste y del este, a pesar de que en ambos lugares se comía lo mismo, la mortandad por enfermedades cardíacas no era la misma. En un lugar era el triple que en el otro sitio. O dentro de Grecia, mismo, por ejemplo, la isla de Creta y de Corfú también tenían los mismos estilos de vida, comían diferente, uno comía más grasas saturadas que el otro, pero no morían más personas por comer más grasas saturadas dentro de Grecia. Entonces, habían incongruencias dentro del mismo estudio que en su día se pasaron por alto. Otro problema con este estudio, que también es bastante grave, porque yo es que hice un curso de toma de muestra y esto hace llorar a cualquier científico, en fin. Cuando se realizó el estudio se pretendía estudiar a 12.700 hombres y por lo tanto había que estudiar todo lo que comían estos hombres. Pues solamente se estudió a 499 de ellos, o sea que el resto no se sabe realmente lo que comían, se estimó básicamente. Luego tampoco había homogeneidad en cuántos días o por cuánto tiempo se estudiaba lo que comían estos hombres. En algunos casos fue un día, luego en otros 3, otros 7, o sea que variaba. Tampoco era homogéneo y cualquier persona sabe que lo que comí hoy no es lo que comí la semana pasada. Igual por lo que sea la semana pasada, no sé, se me ocurrió comer una dieta más vegetariana y luego esta otra semana vuelvo a comer carne, yo qué sé, es variante lo que comemos, así que tampoco tiene mucho sentido. En algunos casos la comida fue evaluada de manera cruda o de manera cocida y esto tampoco lo tuvieron en consideración a la hora de sacar datos. Y por último, en Grecia en concreto, parte del estudio se hizo cuando estaban en un ayuno religioso, con lo cual no podían comer ningún tipo de producto animal, creo. Así que, claro, si estas personas comían durante todo el resto del año de una manera y justo cuando se les va a estudiar están comiendo una dieta completamente diferente a la que suelen llevar, en fin. Ya veis que este estudio es súper poco riguroso. Y aún así parece que nadie lo tenga en consideración, pero es que Kiss era muy listo, porque todos estos detalles que le podrían haber puesto en problemas los publicó en una revista que era muy poca cosa, danesa creo que era la revista, así que ya veis, ¿quién va a leer una revista danesa? Muy poca gente. Así que sí, básicamente publicó todo lo rimbombante en revistas o libros de universidades buenas, pero lo que no quería que nadie lo supiera lo publicó en un sitio más escondido. Después de 28 años desde que empezó el estudio de Kiss volvió a hacer una especie de seguimiento sobre sus datos y lo que él había encontrado. Hizo un seguimiento de las personas que había estudiado en su día y se dio cuenta que lo que él había encontrado en 1956 ya no se correspondía, y quizás la razón sea que la gente de este estudio ya no estaba en un periodo de posguerra, por lo cual su hipótesis ya no era cierta. Y para variar, esto no se publicó en ninguna parte porque como no era rimbombante y no lo iba a hacer más famoso, pues daba igual. Además, 25 años después de la publicación del estudio de Kiss, un científico italiano también decidió volver a revisar los datos y se dio cuenta de que de hecho había más correlación entre el azúcar y las enfermedades cardíacas que no las grasas y las enfermedades cardíacas. Pero bueno, aún así la relación era 0.2 puntos mayor o algo así.
Y además de todo esto que os he dicho, de que el estudio está bastante mal hecho, o muy mal hecho, sigue siendo un estudio epidemiológico. Es de los más débiles que hay dentro de los estudios que se pueden hacer. Y lo de siempre, correlación no implica causalidad. La historia de cómo llegamos a tenerle miedo a las grasas tiene cosas bastante feas, pero no tan solo por lo mal hecho que están los estudios, sino además por dramas dentro de la comunidad científica. Keys era una persona que tenía bastante contactos y era una persona bastante poco humilde. Así que incluso en algunos casos llegó a arruinarle la carrera científica a otros científicos que iban... que tenían ideas opuestas a las de Keys. Uno de ellos fue George Mann, al que incluso le quitaron su beca de estudio. Ya sabéis que un científico sin beca es nada, básicamente. Así que sí, hasta eso llegaban por tener más fama, más dinero, más reconocimiento o lo que quisieran tener los científicos que apoyaban las teorías de Keys. Y lamentablemente yo, como científica que soy y habiendo trabajado en investigación, os puedo decir que estas cosas pasan. Quizás no son tan feas, pero sí, existe mucho esto. Piques entre colegas, quién publica antes, quién lleva la razón. Así que sí, me lo creo bastante bien. Así que eso es todo. Espero que os hayan gustado estas entradas sobre las grasas. Si os interesa más, por favor, comprad el libro de Nina Teicholz, que está muy bien. La grasa no es como la pintan. Y eso es todo. Nos vemos en un siguiente vídeo.